Dale. Y nos adelantamos a las Pascuas y pasamos por Dulcilandia, nuestro autoservicio de golosinas con gran variedad de galletitas, todos los chocolates que te gustan en San Jerónimo 2636. Seguiros en Instagram, Dulcilandia y un bajo autoservicio. Cole, vamos con vos. Y le agradecemos a Santiago Mascheroni, al secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, porque ayer en legislatura fue un día, podemos ir hasta histórico, si el Ejecutivo justamente promulga esto que fue ley ayer, el juicio por jurado. Y lo hablábamos ayer en la puerta de la legislatura. Justamente, Santiago, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos en su despacho. No, gracias a ustedes, muy amables. Sí, efectivamente, pasamos a ser una provincia más de la que tiene este sistema de juicios por jurado, que diríamos, la nota de color en esto es que el constitucionalista en 1853 previó la implementación de juicios por jurado, y de a poco lo fueron haciendo distintas provincias. En el caso de Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en diputados que no prosperaron en el Senado, y felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se terminan transformando en una norma concreta. La provincia, a partir de ahora, y como vos decías, a partir de la promulgación que haga el Ejecutivo, tiene la ley de juicio por jurado. Es una ley que por sus características va a requerir una reglamentación muy particular, porque tiene aspectos instrumentales que deben ser realizados e ir avanzando paulatinamente. Cito a título de ejemplo la conformación del padrón que como carga pública, y del padrón general de electores de la provincia, hombres o mujeres, se va a sortear la cantidad, uno por cada 1000, con lo que va a dar aproximadamente un universo general de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de ser jurado. La edad es de 18 a 75 años. Obviamente se le da la opción a quienes tengan más de 70 años de desistir, y obviamente que hay que hacer una depuración, porque hay categorías que impiden que la persona sea jurado. De movida no pueden ser jurados abogados, ni profesionales del derecho, ni quienes trabajen en la administración pública en áreas de justicia, etcétera. No pueden ser tampoco policías, no pueden ser personas que hayan recibido condena de determinado tipo. Y aún en el caso, digo, por ejemplo, de los abogados, ni siquiera los que estén jubilados. ¿Es obligatorio esto, Santiago? Es una carga pública. Obviamente que hay razones por las que se puedan desistir de estar en esto. El sorteo del jurado también va a estar sujeto a observación por parte de los abogados de la defensa y eventualmente de la fiscalía, de que puedan cuestionar la pertinencia de un jurado o no, y en ese caso ser recusado. Una vez que esté determinado ese universo, con los 12 jurados empieza. En el caso, diríamos, lo bueno de este sistema es que esto también pone final a una discusión que existió durante algún tiempo en la doctrina, si el modelo americano era el que tenía que imperar y los jurados tenían que llegar a veredicto por unanimidad. Quiere decir que si los 12 integrantes no llegaban a un acuerdo unánime en primera discusión, el juez impartía nuevas instrucciones, pasaban a una segunda deliberación, y si el jurado quedaba estanco, después de intentarla por última vez, no había acuerdo, se terminaba directamente el juicio, con los problemas. Bueno, así es el sistema. En este caso, es diferente. Es diferente, en este caso se permite con mayoría agravada, en el caso que no haya unanimidad en la primera deliberación ni en la segunda, aplicar, después del instructivo que el juez fije y demás, dictar veredicto de culpabilidad, sería en este caso, con la mayoría agravada de 10 votos. De 10 votos. Ahora, las personas seleccionadas que van a estar dentro de un padrón tienen que tener algún requisito. Se habló en una primera instancia que no tendrían que ser de la misma ciudad de donde se está desarrollando el juicio, o por lo menos donde fue el caso, y la otra es estar aislado
mientras el juicio todavía sigue vigente. El aislamiento va a ser fundamental en el momento de la deliberación. Después, todas esas cuestiones instrumentales van a requerir, obviamente, una infraestructura, porque el jurado interviene en lo que son el juicio propiamente dicho, no en toda la etapa preparatoria. Es decir, cuando pasa a juicio, está presente el jurado, ve, participa, analiza la prueba producida, los interrogatorios, los elementos que se produzcan, y a partir de ahí, una vez finalizada esa etapa, pasa a la deliberación. Evidentemente los juicios no van a pasar, salvo casos excepcionales, de un par de días, 2 o 3 días, y a partir de ahí empieza la deliberación. Ese periodo sí tienen que tener una desconexión con el entorno, porque evidentemente pueden estar sujetos. Hoy la tecnología hace que con un celular pueda uno influenciar y demás, que esto también tiene que ver con un dato de la realidad, la dificultad que pueda haber para obtener la unanimidad requerida por otros sistemas o como eran otros enfoques, y hacer que todo se transforme en una frustración porque no se pueda llegar a ningún nivel de veredicto de culpabilidad en un caso que aparentemente lo merituara. ¿Con qué tipo de juicios es comenzar? Bueno, la sanción que había hecho diputados incorporaba una serie de delitos que en este caso se redujeron a cuatro aspectos centrales, que el homicidio calificado en todas sus variantes, ¿no es cierto? El abuso sexual seguido de muerte, las cuestiones, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el tema de policías que hayan sido imputados, claro, en situación de enfrentamiento. Y el tema de decir, ¿y por qué se excluyen algunos? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se sancionó la 12734, que es el actual Código Procesal Penal de la provincia, se fue con un mecanismo de gradualidad hasta que el sistema estuvo en condiciones y se sancionó mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Se puso en marcha recién en el 2014, pese a que se había sancionado y había ido avanzando por etapas. Este criterio que ha adoptado la legislatura de ir circunscribiendo en una primera etapa y a medida que esto, porque todo código no es una cuestión que termina y queda inamovible en el tiempo. Hay cuestiones de experiencia, cuestiones fácticas, que van a ir obligando a determinado tipo de retoques o determinado tipo de rectificaciones. Y también la posibilidad, cuando la infraestructura así lo acredite y lo facilite, de ir incrementando las causas en las que se puede participar, es decir, en la que puede actuar el juicio por jurado. Con Santiago Mascheroni, tenemos los auriculares para que pueda hablar con vos, Negro, con los chicos en la mesa, con Dayana, con Charlie, con Chicho, sobre este tema que ha tenido realmente muchas repercusiones, que el juicio por jurado, lo que veíamos en las películas, como recién lo decía Santiago, americanas, empieza a verse ahora y de a poco seguramente vamos a ir tomando conocimiento con lo que va a ser acá en nuestra ciudad y en la provincia. Te está escuchando, ahora sí. Santi, querido, ¿cómo le va? Mascheroni, Negro Velázquez te saluda. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo no te veo, Santi. ¿Todo en orden? Todo en orden, creo. Bueno, y yo lo tengo más de película por ahora, lo del juicio por jurado. Bueno, esto decimos, mirá cómo lo hacen en otros lugares, nos va a llevar, imagino, un tiempito, pero me imagino que hay una guía, ¿no? Una guía, esto que nos vas contando, cuando arranque el primero y nos llamen algunos a que sean parte del juicio, un acompañamiento, porque no son la película, vemos en otros países, lo vemos en las películas yanquis, lo tienen más aceitado, pero por ahí el ciudadano conoce mucho de esta situación. ¿Quiénes son los que acompañan a las personas comunes que son parte de un juicio por jurado? Es decir, el jurado no lo acompaña a nadie. Una vez que están sorteados, se integran la categoría de jurados. Las partes del juicio van a ser, obviamente, la representación del Estado, en este caso la Fiscalía y eventualmente la querella, y por él o los imputados o imputadas va a haber un sistema de defensa, sea de abogados de
de la matrícula, del ejercicio libre de la profesión o de los defensores públicos. Ahí, en esa instancia que es el jurado propiamente dicho, se ventila todo lo que tenga que ver con el hecho, o con la imputación, o con la vinculación de los imputados presuntamente en la producción del delito de cual se trate. Agotado ese proceso, el juez le da instrucciones, el juez que conduce el proceso le da instrucciones al jurado para que pasen a deliberar y limitarse exclusivamente en el análisis a los elementos probatorios que fueron aprobados y discutidos en el plenario o en la audiencia de juicio propiamente dicha. De ahí, si en un tiempo producen veredicto, lo comunican. Si no, le informan al juez, el juez le da otro momento de instructivos y de análisis, pasan a una segunda deliberación. En el caso que no obtengan la unanimidad, van a poder dictar veredicto con un número agravado, pero no con la unanimidad que exigían otras miradas u otros enfoques. En este caso sería de 10 votos sobre 12. Santiago, Mauro lo saluda, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo le va? Buen día. Consultarle en la práctica cuándo se va a poder empezar a instrumentar esto. Recién mencionaba algunas cuestiones de infraestructura también a tener en cuenta dentro del Poder Judicial. Sin duda. El inicio desde el punto de vista formal, una vez que el Ejecutivo lo promulgue y lo reglamente, va a empezar. Las tareas iniciales van a ser la conformación del padrón de eventuales jurados, la puesta en marcha o adecuación de lo que van a ser salas y limitar, obviamente, esto queda limitado a los delitos que yo señalé, por eso no va a haber lo que se temía, un colapso en el caso de que hubiera muchos delitos vinculados o sujetos al juicio por jurado. Sería en este caso homicidio calificado, dije abuso sexual seguida de muerte, el robo calificado y obviamente el caso del personal policial o fuerzas de seguridad vinculada a enfrentamiento. Este es el único, diríamos, universo o plexo que va a ser abordado por juicios por jurado. Esto implica... Sí, le escucho. No, que hoy lo charlábamos también, implica un cambio de mentalidad muy grande para nosotros como ciudadanos, el tener la responsabilidad de juzgar sobre el futuro de una persona y también del otro lado ver la postura de la víctima, de aquel que sufrió este tipo de delitos, y después también para los propios juristas o abogados, imagino yo, porque se van a estar dirigiendo a partir de ahora a un jurado y no solo a un juez. Totalmente. Esto va a requerir actualización, cambio de mentalidad en muchos aspectos y también rotura, diría yo, enfrentamiento a prejuicios que subsisten, porque en otros momentos se discutía, por ejemplo, que no, los juicios por jurado, la gente va a tener o una actitud de venganza sobre él o los imputados, porque va a decir, no, ni justicia, lo que uno escucha en un bar, o al revés, va a decir, va a haber una situación de empatía porque son más o menos entendibles las actitudes y va a justificar, no, las experiencias que hay en otras provincias demuestran que a medida que la práctica se consolida, los ciudadanos y las ciudadanas actúan con responsabilidad en eso. Errores se pueden cometer, pero reitero, en este caso los juicios por jurado no dictan sentencia. Este es otro elemento que hay que tener en cuenta. Ajá. Porque otros dirán de los prejuicios, no, pero ¿cómo puede juzgar gente que no sabe nada de derecho? No tiene nada que ver. Lo que se evalúa aquí es con la prueba existente si el delito que se imputa a una persona, en primer lugar, se produjo, cosa que es un dato objetivo, y en el caso que así sea, si esa persona o esas personas son los autores. Y en ese caso lo que el jurado hace es producir un veredicto solamente de culpabilidad o inocencia, no hay otra. Bien. La pena y la condena y el mérito de la pena lo determina un juez letrado, que es quien dirigió el debate y presidió el juicio. Ahora pienso, Santiago...
Sí, ¿Saben qué perdón. pienso? En los casos mediáticos. Mirá, los que no son mediáticos, bueno, los casos mediáticos donde ya empieza la opinión pública, donde ya empiezan las redes sociales, donde vos ves que Sí, sin duda. Eso va a exigir un grado de madurez y de conducción del proceso para evitar que la opinión pública aparte o separe o distraiga de lo que es la valoración de la prueba que se produzca en el juicio. Y ahí puede pasar que un juez dictamine en contra de lo que resolvió el jurado, o cómo se resuelven ese tipo de casos. No. El juez tiene Lo que que sí puede haber un sistema sistema recursivo en el caso de la defensa que apele la resolución. En el caso de el juez no puede apartarse del veredicto. Si el veredicto es de culpabilidad, tiene que, en función de eso, dictar la condena que estime o valore en función de la circunstancia del caso, justifique o amerite. Y si es un veredicto de absolución, automáticamente lo tiene que dejar libre. Automáticamente libre. Bueno, Santiago, nos va a llevar tiempo, Sí, tiempo. Sin duda. Pero está bueno, te dijiste vos que los casos, los que se conocen, las personas cuando están de jurado salen de eso, que lo hacen lo más seriamente posible, digo. Esto de los resultados no es que se dejan llevar por lo que dicen, sino que se ponen en papel de jurado. Habitualmente se tiene esa experiencia. Es que hay muchas personas Exacto. que tampoco Además, conocen. hay que lograr que 12 personas, en el caso de la unanimidad, o 10 sobre 12 apunten en una dirección. Claro. Y esto no es tan fácil lograrlo solamente por una presión mediática, porque también la presión mediática, cuando condena, hay sectores de la opinión pública que tratan de justificar y de opinar en sentido contrario. Claro. Por eso yo digo que la sujeción a los hechos objetivos que se ventilan en el juicio son los únicos que pueden ser tenidos o tomados en cuenta para producir el veredicto. Y yo creo que muchas personas por ahí desconocen las dinámicas de las audiencias, entonces se dejan guiar por lo que van leyendo en los medios y demás, pero una vez que tengan la posibilidad de estar dentro de una audiencia, de escuchar las pruebas de una parte y de la otra, quizás reflexionan un poquito más a la hora de emitir una opinión. Y hay que poner mucha gente de acuerdo, claro. Digo, así con eso de la unanimidad o esto de poner muchas personas de acuerdo, hasta parece... si lo tomamos con responsabilidad, está más cercano a la justicia que si decide una sola persona. Sí, ese es el argumento de quienes insisten en que debería ser un veredicto logrado por unanimidad. Pero vivimos en la Argentina y hay modos de asustar, presionar, y además un dato objetivo que justifica este criterio, yo lo comparto plenamente. Hoy, en un tribunal de 3 jueces, con el voto de 2 se puede determinar culpabilidad y privar de la libertad a un ciudadano al que se lo condena. Los 2/3. Fíjense que 10 sobre 12 es una cifra más agravada que los 2/3. Claro. Con lo cual, es plenamente válida que la opinión de una mayoría agravada, en este caso superior a los 2/3, pueda determinar veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Santiago, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Abrazo grande. Colo, querido, gracias ahí por el tiempo. Digo, nos vamos a ir aprendiendo a poco, es un tema muy interesante. Sí, la verdad que sí. De los que uno va escuchando y dice, che, mirá que es un tema que más para escuchar que para opinar, digo, porque la verdad que no... Y lo que pasa es que, como todo, la práctica va a ir enseñándonos cosas. Seguro. También, seguramente. Y bueno, por ahora lo único que sabemos es esto que vemos en las series, en las películas y no mucho más. Pero es muy interesante que por fin se haya implementado en Santa Fe y ojalá se pueda poner en práctica lo más rápido posible. ¿No sé, te gustaría ser un jurado? ¿Qué momento? Es un tema eso. Sí, a mí me llamó mucho eso lo que preguntaste, Negro, de la presión social, claro, pues vos de los casos mediáticos. Además tenés que... Te puede tocar muchas veces, che, conocido en el medio, vos te llamas, te anotás, hay un primo, un pariente, te llama, nos pasa acá, imagínate esos jurados, uno que te entra a llamar, ¿qué haces ahí? Tenés que directamente bajarte. Y sí, lo más lógico sería eso, pedir que te excusen de ser jurado,
Por tal motivo. Por tal motivo, por la Son cercanía. muchos, ahora empiezan a escribir igual, imposible abrir todo, ya ven el mío acá, bueno, imposible. Pero bueno, Vamos, salvando las van a distancias quedar esas, miles. ¿te gustaría participar de un jurado o no? Sí, está bueno, qué sé yo, está bueno. Como experiencia, sí. Está pero- bueno. Hay que ver la presión. En lugares como una ciudad que es chica, no es tan grande tampoco. No. Carlos, ¿vos querés ser jurado? Sí, ¿por qué no? ¿A vos te gustaría, Carlos? Vos, Carlos, sos un buen Algunas jurado. cosas sí. Te felicito. Cualquier cosa. Te felicito. No, hay 4 tipos de delitos por Claro, ahora. Él va a no, elegir. no hay que No, vos vayas claro, y por decir, ahora ser el son- juez de aquel. No hay que vos No, que a mí- no, vos me preguntaste. Ah, ¿Querés sí, ser no, jurado? cualquier No cosa. voy Te a ser gustaría, jurado tenés razón. de la vacuna Che, contra tenés razón. esto. No, pero no. Oye, por eso. Hay casos. Bueno, Mauro, fíjate que narcotráfico no está en el... No, narcotráfico en principio no, porque es una cuestión federal además. Puede... Puede... vamos a ser claros. Maurito, usted define Sí. si va, queda ¿Quién adentro levanta de la libertad. mano por... ¿Vos qué hacés, ¿Quién Carlos? levanta la mano por la Todos libertad? afuera, grita vos. Libre, No, lo libre, que pasa es que, inocente. bueno, tenés que ser jurado bien hay que No. empezar de arriba, claro. Che, hago un pequeño corte, vendemos. Vamos. Que es muy interesante el tema. Sí, no, es interesante. para Va a llevar volver a tiempo, escuchar. vamos a tener que traer gente, invitados, va a llevar un tiempo, pero En es su muy mo- interesante. En su momento, el ex diputado Leandro Busato también peleó mucho para que salga, no tuvo la posibilidad de que se apruebe y por suerte ahora sí, ya salió ¿Vos con estás a favor, algunas... Maurito? A mí me interesa, me No parece... sé si no era que me había mandado un informe muy bueno, Emilio Rosati no había hecho una... Puede ser también. Pero bueno, ya vamos a ir encontrando de la vuelta, porque esto me doy cuenta, digo, la gente como está atenta y ahora empieza... No, a mí me interesa mucho este tema del Al juicio menos por de la jurados. cobertura periodística. Claro, Está bueno, porque me está gusta lo bueno. judicial y bueno, obviamente. Y lo vemos esto- ahora en la serie Yankee, lo vemos y Carlos. queremos estar, Ahí Carlos, está. y comparará, Ahí y está. comparará. Bueno, Carlos, te felicito, Carlos. Me voy a la venta y venimos, dale. Ellos. Ahí está. Mía, esta, felicitales. Pienso bajar y conté